En el vídeo de hoy vamos a ver dos formas diferentes de saber si un huevo es fértil o no. Una de ellas a través de la ovoscopia que realizaremos a huevos de gallina durante todos los días de incubación, para que tengas un espejo donde comparar a medida que va avanzando el proceso. Y la otra por la pérdida de peso del huevo del principio al final de la incubación, que se puede traducir hasta un 12% de pérdida del peso inicial, síntoma de que va bien y de que sobre todo la humedad relativa es correcta. Evidentemente, en los primeros días es complicado observar ningún tipo de formación en el interior del huevo. Tendremos que estar pendientes a la formación de las pequeñas venas que son el comienzo de ese desarrollo. Mientras más experiencia se tenga, sin duda alguna, antes podemos ver ese inicio de formación. Pero si no es así y estamos comenzando en este mundo, tendremos primero la seguridad de que el huevo se comenzará a oscurecer por una parte determinada. Y poco a poco se hará más notable. Ya a los pocos días de incubación, a partir del cuarto o el quinto, esa oscuridad dará paso a esas primeras venas de las que estamos hablando. En esta imagen, en este momento en el que nos encontramos, ya casi se puede ver esa oscuridad cada vez más patente. Y de ahí la evolución a la siguiente imagen. Sobre el quinto día ya apreciamos las primeras venas y también la parte del embrión, incluso algún movimiento si lo miramos detenidamente. Es a partir de aquí, de este instante, donde mejor se pueden observar las ovoscopias, porque las venas ya pillan casi todo el huevo y aparte de eso, el embrión se mueve constantemente por el interior. Con tan solo un día más, fijaros en esta toma y cómo el movimiento se ve perfectamente en el interior. Si no estamos demasiado seguros, simplemente podemos repetir la ovoscopia para comprobar si ha habido evolución o no, porque ya día a día el cambio es muy importante. A partir del noveno o décimo día, el huevo se ha oscurecido bastante, pero el embrión ha crecido lo suficiente como para hacerse notar en el interior. Aunque se vaya poniendo más y más oscuro, todavía se puede ver en el interior ese movimiento, buscando esa posición que sea ideal, la más clara posible. Lo mismo que al principio, para los que estáis comenzando, costaba más trabajo de ver ese principio de formación, ahora ocurre lo contrario. A medida que vamos avanzando, el huevo se tornará más oscuro y ahí costará más trabajo interpretar qué es lo que puede estar ocurriendo en el interior. Solo hay que buscar una buena posición del huevo respecto a la luz y aún seguiremos viendo resultados.
Ya hemos pasado el ecuador de la incubación, estamos en el día aproximadamente 12 o 13 y fijaros a la derecha cómo se ve perfectamente la cámara de aire y por supuesto el resto del huevo, donde todavía se pueden apreciar las venas y también el embrión y su movimiento. Pero cada vez hay que buscar más y más esa posición ideal. A medida que crece el pollito en el interior, la oscuridad en el huevo va ocupando más y más lugar. Pero así y todo, como podéis ver en esta imagen, si nos fijamos bien, todavía se puede apreciar el movimiento en el interior. Llegados a este punto, fijaros en la imagen, es una imagen casi completamente oscura porque ya el pollito en el interior no deja pasar prácticamente la luz que nos sirve para hacer esta ovoscopia. En los días 18 o 19 aproximadamente, que es donde nos encontramos, ya casi se puede decir que hay que estar a la espera de ver si en la cáscara se produce pues alguna picadura del pollito, ya intentando ese comienzo que lo lleve al nacimiento. Esto suele suceder dependiendo de la temperatura, aproximadamente en el día 20 al 21 de incubación. Y por supuesto, llegados a este punto, lo que estamos esperando más que otra cosa es principalmente ver la imagen que nos sirvió para comenzar este vídeo. La del pollito comenzando su trabajo para poder salir del huevo. Y por supuesto, después de todo este duro trabajo, unos tardarán más, otros menos, como todo en la vida, esperando ver este resultado final. Después de 21 días de incubación, después de 21 días de formación en el huevo, un pollito, en este caso de gallina, que ha sido el seguimiento que hemos hecho a este huevo durante todo el proceso. También hemos realizado ovoscopias a algunos huevos que se han quedado en algún momento de la incubación. Como podéis ver, este huevo tiene ese principio de incubación, pero a partir del día 12 o 13 el embrión ha quedado de esta manera, sin ningún tipo de movimiento y prácticamente flotando en el interior. Para los que no tengan mucha experiencia, repetir este proceso al día siguiente o dentro de un par de días y comprobar la misma situación es síntoma inequívoco de que este huevo se ha quedado a mitad de camino, lo que nos sirve como ayuda para sacarlo de la incubadora y evitar así cualquier problema de rotura que se pudiera producir en el tiempo restante. Y después de comprobar la formación paso a paso de un pollito de gallina durante todo el proceso de incubación, durante los 21 días, vamos a ver la otra forma de saber si un huevo es fértil o no
a medida que estamos en el comienzo y hasta el final de la incubación. Como ejemplo, ya que hicimos recientemente una incubación de huevos de pavo, pues lo hicimos con uno de estos huevos. Evidentemente, al hablar de pesaje, tiene que ser siempre con el mismo huevo para no tener ningún error adicional. Por eso, lo normal sería que si todo va bien durante los 27-28 días que dura la incubación de esta especie, llegáramos a perder aproximadamente un 12% del peso inicial. Pero no te preocupes, porque ya digo, lo hicimos paso a paso, cogimos un huevo de pavo y lo pesamos durante todos los días prácticamente a la misma hora. Un huevo bien marcado, bien señalado, con un peso digital donde tú mismo podrás comprobar cómo fue esa pérdida progresiva de peso. Marcamos el huevo, como veis, con una X y un 2 debajo, porque marcamos dos huevos diferentes por si uno de los dos fallaba, para poder así hacer esto durante todos los días de incubación. Y lo hicimos con este huevo, el X2. Y como podéis ver, el peso inicial de este huevo antes de la incubación era de 87 gramos. Quedaros bien con este peso porque nos servirá a la hora de hacerle el porcentaje si finaliza antes del nacimiento o no, con un peso más o menos ideal después de ese 12% de peso. Esto nos da también una idea de si la humedad relativa de incubación ha sido buena o no. Durante todo este tiempo no creáis que las pérdidas de peso son cuantiosas, prácticamente casi de gramo a gramo, o días en los que prácticamente el peso no ha cambiado nada. Ya podéis ver que de inicio prácticamente perdía 1 gramo, se pasaba a 86 y al día siguiente de nuevo recuperaba y estaba en el 87. Después de nuevo bajó ya definitivamente sí a 86, confirmando la pérdida de ese gramo de peso. Y al día siguiente volviendo a repetirse la pérdida de otro gramo más. Como veis, han pasado ya unos días en el inicio y ha perdido 2 gramos de peso. Llegados a este punto, con 85, se mantuvo durante 2 días. Al igual que este vídeo con el peso, íbamos haciendo también seguimiento de ovoscopia durante todos los días de incubación. Y ahí está, ya estamos en 84 gramos de peso de este huevo de pavo, 3 de diferencia del principio. Otro día más, que después se siguió manteniendo en 84 gramos de peso. Y ya aquí en este día bajando a 83 gramos. Al día siguiente, sorpresa otra vez, volvía a dar en el peso 84 gramos, pero duró poco, porque ya en el siguiente pesaje se afianzaba ahora sí en los 83. Como podéis ver, otro día más que se mantuvo en los 83 gramos, pero ya la sorpresa a partir de aquí, donde de pronto perdió 2 gramos y se situó en 81. Otra vez volvió a recuperar 82. ¿Veis? Es la tónica habitual, un par de días para afianzar ese nuevo pesaje, de vez en cuando sorpresa donde vuelve de nuevo al peso anterior
y otras veces en que de golpe baja un par de gramos. Y con 81 también al día siguiente continuaba manteniéndose. También nos dio en el peso, seguía dándonos en este peso 81 gramos. De momento la diferencia son 6 gramos menos desde el inicio. Ya al siguiente día volvíamos a perder otro y nos situábamos ya en la recta final con 80 gramos de peso. Ya en este peso se mantuvo un par de días más, este y el siguiente. La verdad es que estos valores de pérdida que estábamos manteniendo nos hacía presagiar que íbamos a tener buen resultado y que eran los pesos correctos, porque paralelamente, fijaros ahí, en este día bajó otro gramo más, paralelamente le estábamos haciendo también una ovoscopia que ya compartimos con vosotros y la vista de las ovoscopias también eran favorables. Como veis, ahí volvió a subir otro gramo más, pero todavía tenía que perder algún que otro gramo más en esta recta final. Llegados a este punto, se mantuvo en 79 gramos durante 3 días en los que fuimos pesándolo, evidentemente sin faltar a ninguno de ellos. Después de estar estancado en 79, nos encontramos con que en este día bajó 2 gramos de repente. Se quedó en 77, pero después recuperó 1 al día siguiente y ya estábamos en los 78 gramos de peso. 10 gramos menos que cuando iniciamos la incubación con este huevo. Esto se hacía efectivo con los 77 que marcaba ya en el final de la incubación. Y como todo aparentemente iba bien, al poquito nos encontramos con que el pollito había picado el cascarón del huevo. Y poco después de unas horas con el huevo picado, nos encontrábamos con el pollito y ya por curiosidad decidíamos pesar tanto el pollito como el huevo que habíamos tenido durante estos 28 días y ahí lo tenéis, un pavito casi completamente negro con algunas pintas que ponía punto y final a todo este pesaje que hicimos durante toda la incubación. Si cogéis una calculadora y calculáis a los 87 gramos que teníamos al principio, le calculáis o le restáis el 12%, os daréis cuenta de que prácticamente sale aproximadamente 10. Le quitamos 10 gramos y se queda en los 77 clavado que nos dio el huevo el último día de incubación antes de producirse el picaje del huevo y el nacimiento del pollito de color negro, de ese pequeño pavo o guajolote, como se lo conoce también en algunas zonas. ...10 gramos perdió el huevo desde el primer día de incubación hasta el final, hasta el último día de los 27, 28 que duró este vídeo que también hicimos y os pusimos con la incubación completa de esa docena, y ya decíamos que lo veníamos corroborando de que todo iba bien, que se iba produciendo una pérdida de peso dentro de la normalidad,
dentro de esa pérdida ideal que comprobábamos en las ovoscopias que también íbamos realizando día a día en otra comprobación más que nos servía de complemento al pesaje del huevo. Son dos formas diferentes de comprobar que un huevo es fértil y que la formación se está produciendo correctamente a medida que van pasando los días en el interior de nuestra incubadora. Hemos tomado como ejemplo inicial en la ovoscopia huevos de gallina y esta última experiencia con huevos de pavo, por variar y por cambiar con dos especies que son bastante frecuentes en nuestros hogares. Siempre intentando que algún día estos vídeos te puedan servir de ayuda.